Hey, hola, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar del método de medición de tiempo. Nosotros somos Alitzel, Jorge, Argelia, Jesús y Abril y les vamos a ayudar a comprender este tema. Consiste en calcular el tiempo teórico necesario para la ejecución de cualquier operación o proceso manual totalmente influenciable por el hombre. Dicho de otra forma, el MTM es un procedimiento para el análisis de cualquier operación o método manual mediante su descomposición en los movimientos básicos requeridos para su realización, a los cuales se asigna un tiempo predeterminado basado en su naturaleza y las condiciones bajo las cuales es ejecutado. Las técnicas MTM utilizan tiempos predeterminados, catalogados para cada tipo de movimiento o conjunto de movimientos, sin acudir en ningún caso a la observación y registro directo de valores. Tiempo-actividad. La técnica MTM1 es especialmente útil para la simplificación y mejora de los procesos, y su empleo se recomienda en los procesos manuales de tiempo ciclo corto, para establecer métodos que aporten un alto nivel de productividad y tiempos muy precisos. Con esta técnica se reducirán sustancialmente los costes de fabricación de tales procesos, simplificando y reduciendo los movimientos estrictamente necesarios para la realización del trabajo, asignándoles tiempos predeterminados correctos y exigibles. Ahora vamos con la metodología que emplea el método MTM1. La metodología de este método es, en mi parecer, muy sencilla, ya que consta de muy pocos pasos y además sencillo. Como primer paso en la metodología del método MTM1, tenemos que descomponer la tarea en micromovimientos, o también conocidos como movimientos básicos, los cuales son alcanzar, los cuales tenemos dos tipos: alcanzar con una mano fija o alcanzar cuando la mano está en movimiento. Tomar o coger. También tenemos mover, que se aplica también movimiento con mano en movimiento o mano fija. Y tenemos soltar. En adición tenemos movimientos básicos que son posicionar, girar, aplicar presión, desmontar y manivela. Como segundo paso, tenemos que consultar las tablas del método MTM1, las cuales nos van a dar el tiempo, o bueno, las unidades de tiempo que se tarda en realizar ese micromovimiento. Las unidades que se ocupan o lo que se ocupa son los TMUs, que quiere decir Time Measure Unit, que en español significa unidad de medida de tiempo, el cual equivale a 36 milisegundos, es decir, a 0.036 segundos, y por lo que una hora es igual a 100.000 TMUs. Esto es necesario aclarar antes de iniciar con la explicación de las tablas. La primera tabla a analizar es la de alcanzar. Como podemos ver, se trata en distancias en centímetros. Esta unidad puede variar, también pueden ser pulgadas. Y tenemos que se comience a realizar estas tablas con distancias menores o iguales a 2 centímetros. La codificación es RDA y solo existe un tipo. RDA quiere decir posición fija del objeto, no hay control visual. La distancia, como podemos ver, está marcada de color naranja. Esto quiere decir simplemente la distancia que se encuentra. Nosotros, en el ejemplo que vamos a manejar, tuvimos que medir la distancia que hay de las manos a los objetos que se van a ensamblar o se va a trabajar. ¿Para qué? Para lograr encontrar a cuál se encuentra. Si se encuentra en RDA, que como dije es posición fija del objeto, no hay control visual, o es de RDB, que es posición variable del objeto y hay un control parcial visual. En C o RDC tenemos que es una decisión o tenemos que decidir entre muchas piezas iguales cuál vamos a tomar. Y después tenemos RDD, perdón, que es cuidado, control visual. Y finalmente tenemos RDE, que no hay objeto y no hay control visual. Como podemos ver en la parte de arriba, tenemos una pequeña gráfica de la velocidad en relación de la distancia. Y tenemos que comienza con una pequeña aceleración para mover el brazo. Durante un tiempo se mantiene a velocidad constante y cuando se acerca más al objeto va a ser un frenado.
seguimos con una segunda tabla de alcanzar, pero esta es con alcanzar con mano en movimiento. Existen dos tipos extra, que es el tipo 2 y el tipo 3. Se sigue manejando distancias menores o iguales a 2 centímetros. Estos centímetros pueden ser también pulgadas. Y se usa la misma codificación, MRDA. A, como recordaremos, es para posición fija del objeto. Y así para las demás. Y pues simplemente se sigue manejando lo mismo. La D, que pues es la distancia que tenemos que es menor o igual a 2 o cualquiera de los valores que puede tomar hasta 80 centímetros. Esto en estas tablas. Y pues en la tabla encontramos lo que equivale a TMUs o duración de esa actividad considerando la codificación que nosotros consideremos. La tercera tabla es coger o tomar, que pues se clasifica en 3, que es cerrando los dedos sobre el objeto, por contacto y volver a agarrar. Ahora estamos con la tabla de mover. Tenemos el tipo 1 y se maneja como en la tabla de alcanzar. Distancias menores o iguales a 2 centímetros, los cuales también pueden ser pulgadas. Y MDA. MDA quiere decir, o bueno, MA quiere decir mover el objeto a la otra mano o contra un tope. En MB quiere decir mover el objeto a una posición aproximada o infinita. Y MC, mover el objeto a una posición exacta. Y podemos ver la ilustración de un poco cómo funciona eso. Entonces pues ya podemos saber cómo manejar esa tabla, ya que si es un MDA, nosotros en el ejemplo consideramos, por ejemplo, que el movimiento que hacemos de mover el objeto a la otra mano y la distancia entre las manos y el objeto es menor o igual a 2 centímetros, tenemos que los TMUs que se usan es 2, o las unidades de medición de tiempos, que es, como recordaremos, cada uno de estos equivale a 36 milisegundos. Del otro lado tenemos mover con esfuerzo, MD caso PNE. Como podremos ver un poco más abajo, dice que el PNE es resistencia encontrada por una mano al movimiento. Y igual, estos son valores de las TMUs. Ahora vamos con la tabla de posición. Y tenemos que es posición con introducción. Y vemos que tenemos dos clasificaciones, que es de manejo fácil o de manejo difícil. Y se clasifican los movimientos que se hacen, que es alinear, orientar o encajar. Como podemos ver, también aquí manejan menores iguales a 25 milímetros. Aquí también, como mencioné al principio, hay dos variables importantes, que es el peso y las dimensiones de los objetos. Entonces son lo que se considera siempre en las tablas. El P1S podemos ver que es alinear o movimiento de posicionar alineando, pero con posiciones infinitas de entrada, que pueden ser mayores a 8. Esto va a ser dependiendo de qué movimiento se hizo. Y los SS es número limitado de posiciones, que es de 2 a 8. Y el NS es igual a una única posición de entrada. Después tenemos la posición sin introducción, que pues es simplemente mover un objeto y ponerlo en posición sin más. Después tenemos la tabla de soltar, que vemos es muy pequeña, solamente maneja dos movimientos, que es soltar separando los dedos como movimiento independiente, que es lo contrario al asir, y soltar al contacto. Esto puede ser cuando toque justamente la superficie y se suelta. Aquí es el RL1, que es soltar separando los dedos como un movimiento independiente, que tiene un valor de 2 unidades o 2 TMUs. Y después tenemos soltar al contacto, que es RL2, que es igual a 0. Ahora empezamos con la tabla de girar. Esto va a tener repercusiones con los grados que se giren. Y también de qué mano se gira. Como podemos ver en las ilustraciones de abajo, TG es girar la mano vacía. Y pues también TGS es girar la mano cargada. TGM es girar la mano cargada. Y TGL es girar la mano cargada. Pero como podemos ver, cada mano cargada tiene cierta tolerancia de peso. Para TGS es menores o iguales a 1 kilo. Para TGM es un rango de 1 a 5 kilogramos y para la TGL es de 5 a 16 kilogramos.
En algún lugar muy lejano donde venden atole de champán y tamales de caviar, hay una fábrica donde se ensambla el siguiente gotero, el cual servirá de ejemplo para el método de medición de tiempo 1. Vamos a él. Para la realización de esta medición de tiempos, se le solicitó a nuestro ingeniero industrial que realizara un método de medición de tiempos 1, para lo cual él necesitaba conocer la metodología actual de ensamble. Para realizarlo, se necesita conocer el área de trabajo y el producto, que en este caso es un gotero compuesto de el gotero y su tapa enroscable, los cuales están posicionados al frente del ensamblador o del operario. Estos a una cierta distancia de su mano izquierda y derecha, right and left. Ahora se debe conocer la distancia que existe de nuestra pieza a nuestra mano con la que vamos a estar trabajando dicha pieza, ya que la distancia es uno de los aspectos más fundamentales dentro del MTM1. Todas las tablas se basan en distancia en centímetros. En ambas manos tenemos una distancia de 28 centímetros. Ahora, solicitó ver el método de ensamble actual para conocer los movimientos básicos que se realizan en él, como es el agarrar, tomar, preposicionar, el colocar, el girar y el soltar. Conociendo el método, él puede empezar el análisis de tiempos. Una vez conocemos la información anterior, que es el método de ensamble y el área de trabajo, podemos proceder a realizar los cálculos con las tablas. Y recordando que en el método de ensamble de este ejemplo se están utilizando movimientos básicos secuenciales o sucesivos, es decir, ninguno de estos movimientos se está realizando de manera simultánea. Todos ellos van uno después del otro y por eso es que tenemos estos datos a continuación. En un ejemplo aplicado en la vida real, en la industria, no tendremos estas situaciones. Entonces tenemos que nuestro primer elemento es alcanzar, con R. Tenemos una distancia de 28 centímetros, por lo que en nuestra tabla vamos a ubicar el tipo de movimiento B, que en este caso es un control visual parcial, y una posición variable del producto, en este caso el gotero, teniendo 12,2 como unidad de medida del tiempo. Al alcanzar la tapa, realizaremos el mismo procedimiento que en el contenedor, solo que esta vez con la mano derecha. Seguirá siendo 12,2 TMU. Ahora, para el elemento de tomar, tenemos que realizamos la actividad con ambas manos, por lo cual ambas realizan un cerrado de los dedos sobre el objeto. Conociendo esto, procedemos a ubicar dónde se encuentra la pieza. Tenemos que se encuentra en un plano, por lo cual se trata de un G1A. Y a este le corresponde una unidad de medición del tiempo de 2 TMU. En este caso serán 2 para la mano izquierda y 2 para la mano derecha, ya que ambas realizan la actividad en piezas diferentes. Tenemos nuestro elemento de mover. Aquí se va a tener en consideración otra vez la distancia, la cual es de 28 centímetros para cada mano con su determinada pieza, tanto derecha como izquierda. Tenemos que es un caso de tipo 1 y se presenta un movimiento del objeto a una posición aproximada o indeterminada, ya que no tenemos siempre el mismo punto de finalizar el movimiento o de partida. Con ello se obtiene que la unidad de medida del tiempo va a ser de 12,8 MTU o TMU para la mano izquierda y de 12,8 para la mano derecha. Nuestro siguiente elemento es la preposición o preposicionar. Para esto tenemos que vamos a insertar
una pieza en otra, vamos a introducir una pieza en otra. Por lo tanto, vamos a usar posición con introducción. Como es un tipo de alinear, vamos a utilizar el P1S con E debido a la distancia a la que se encuentran separadas estas piezas, lo cual nos da un TMU de 5.6, el cual vamos a tomar para el cálculo en nuestras tablas siguientes. Ahora hablaremos sobre el elemento de girar, en este caso la tapa, la cual se encuentra a 90 grados. Para ello vemos que el tiempo, debido a la posición y al peso, se va a tratar de un TGS, girar la mano cargada con un peso menor a 1 kilogramo. A este le corresponden 90 grados, por lo que tenemos un TMU de 5.4. Con este dato podemos proceder al siguiente elemento. Soltar. A esta acción o movimiento básico le corresponde un RL1, debido a que se va a soltar la pieza separando los dedos independientemente, a lo cual le corresponde 2 TMU. Con estos datos procedemos a realizar el cálculo total del tiempo requerido para el ensamble. Ahora, para el tiempo estimado de operación aplicando el MTM1, vamos a tener la recopilación de todos los datos que obtuvimos en las tablas anteriores. Vamos a tener esta tabla en donde vamos a indicar el número de la operación. Asimismo, vamos a identificar en columnas la mano izquierda y la mano derecha, identificando las TMU que tiene cada una de ellas. Por último, hasta nuestro lado derecho, vamos a tener la columna del TMU, las unidades de medición del tiempo. Vamos a tener la sumatoria de cada una de las operaciones, contemplando las dos manos. Como podemos observar, tenemos la sumatoria de la operación 1, 2, 3, 4 y 5. La sumatoria de estas sumatorias, es decir, la sumatoria total de las operaciones de ambas manos, nos van a entregar una sumatoria de TMU de 67 TMUs. Ahora, recordando lo que se vio al principio en teoría, un TMU tiene una equivalencia a 0.036 segundos. Por lo cual tenemos que hacer una simple regla de 3 para transformar nuestros 67 TMUs a segundos. Quedando así que la operación de colocar la tapa del gotero se debe de realizar en 2.4 segundos, esto como un tiempo predeterminado para realizar el ensamble del gotero. Teniendo así terminado nuestro ejemplo. Teniendo así concluido el ejemplo, les damos las gracias por haber visto este video. Hasta luego.